Vamos al libro de Amós, y esto es algo en los que nos habíamos quedado anteriormente, antes de que comenzáramos con este ciclo de las fiestas, y la importancia de poder entender o de mirar las cosas, que somos un pueblo bendecido y que realmente somos un pueblo el cual Yahweh ama. Pero vamos al libro de Amós, Amós 9, y vamos a leer versículo 8. Amós 9. Y vamos a leer un poquito de más atrás, dice, Yahweh es el Elohim de los ejércitos, el que toca tierra y derrite, y se lamentan todos los que habitan. Dice, y se lamentan todos los que en ella habitan. Sube a ella todo el Nilo, dice, dice, Él es el que edifica en los cielos sus altos aposentos, y sobre la tierra ha establecido su bóveda. Él es el que llama las aguas del mar y derrama sobre la faz de la tierra. Yahweh es su nombre. No son vosotros para mí como hijos de Etiopía o hijos de Israel, declara Yahweh. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor, dice, y los alameos de Kir? Dice, he aquí los ojos de Yahweh están sobre el reino pecador, dice, y yo lo destruiré, dice, de sobre la faz de la tierra, dice, sin embargo no lo destruiré totalmente a la casa de Jacob, declara Yahweh. Dice, porque aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre las naciones como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ningún grano en tierra. Pero fíjate la importancia, versículo 11 dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no nos alcanzarán ni se alcanzará su desgracia. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas y levantaré sus ruinas, y reedificaré como un tiempo en el tiempo pasado. Lo que él hará, número uno, podemos entender, dice que él haría zarandeará a la casa de Israel, pero dice la palabra, dice, oh casa de Israel, dice, no los destruiré del todo, o no lo destruiría del todo. Lo que él hará, número uno, no destruiría por completo a la casa de Israel o a la casa de Jacob, pero después de los versículos siguientes, dice que él zarandearía a la casa de Israel. Dice, es en ese mismo momento tú y yo podríamos entender que él restaurará el Mishkan o el tabernáculo donde moraba su presencia. Semanas atrás hablábamos que cuando el tabernáculo había sido erigido, el tabernáculo de David o el tabernáculo de David había sido levantado, una de las cosas que tú y yo podemos tener como en mente o como una fotografía, vamos a poderlo llamar de esa manera, todo Israel habitaba junto. No es que el pueblo de Israel estaba separado o el pueblo de Israel estaba dividido, pero cuando el tabernáculo de David fue levantado, todos los pueblos, o mejor dicho, no todos los pueblos, tanto la casa de Judá como la casa de Israel habitaban juntos. Todavía hasta ese tiempo no había habido ninguna división. Y aún en los finales o en los tiempos postreros o en los tiempos del fin, dice la palabra, que levantaría el tabernáculo caído de David. Eso nos habla de una unidad entre todos. Y eso estoy hablando tanto lo que conformamos como la casa de Israel, todos los que fuimos perdidos entre las naciones o estamos dispersos entre todas las naciones, porque hasta el día de hoy parte de lo que tú y yo podemos entender, aunque muchos de nosotros hemos regresado y hemos retornado a los caminos de Yahweh, y eso estoy hablando en general sin diferente denominación, mucho de lo que es parte de su pueblo todavía ha permanecido en un exilio. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel o la casa de Israel ha permanecido en exilio, no ha regresado en su totalidad o no ha regresado totalmente. Dice la palabra, dice que habría en el libro de Romanos, dice que habría una ceguera parcial hasta que haya entrado la totalidad del pueblo de los gentiles. Dice, si bien ellos fueron por su incredulidad fueron desgajados, dice, para nosotros fue nuestro beneficio, nuestro tesoro, para que por medio de él, por medio de la sangre del Mesías, tú y yo pudiéramos venir y tener un retorno en nuestras vidas, de que nuestras vidas fueran perdonadas, de poder tener un retorno, de poder tener esa paz y ese shalom en nuestras vidas, donde Yahshua mismo dijo que él vino a que tuviéramos paz, pero pues el enemigo había venido sino a robar, matar y destruir, pero él vino para que tuviéramos, di conmigo, una vida de paz y de shalom, y para que tuviéramos vida eterna. ¿Cuánto lo entendemos? Si eso es algo entendido, no ha sido en su totalidad. La totalidad, vamos a llamarle, mucho de lo que es el pueblo de Israel o de la casa de Israel ha permanecido en un exilio por mucho tiempo.
Déjame pego los apuntes para ir un poco más rápido. Yahweh había ordenado a Moisés que se construyera un tabernáculo, pero ese tabernáculo que se había construido, que se había levantado, era un tabernáculo mobiliario. No era un tabernáculo fijo, sino el tabernáculo que se había levantado era un tabernáculo mobiliario. Recordemos que aun cuando salieron de la tierra de Egipto y fueron al desierto, el tabernáculo, muchas de las cosas que Yahweh les ordenó que prepararon y para que construyeran un tabernáculo eran mobiliario, no era un tabernáculo fijo. Después, en los tiempos de David, se estableció un tabernáculo fijo el cual lo levantó y lo erigió en todo su esplendor, como dice la palabra. Era movible en cierta manera. El de David, o el tabernáculo de David, era algo más fijo. Con el de David era más sencillo, con las tiendas en cierta manera, con el tabernáculo mobiliario. Era movible, era en tiendas, en vez de muros, como en los tiempos de Salomón, construidos de piedra y cosas preciosas, piedras preciosas. Pero cuando se refiere a este tabernáculo de David, cuando lo construyó, lo levantó, estaba todo Israel unido, junto como un solo pueblo. No es que estaban divididos, sino que estaban unidos todos ellos. Algo que tú y yo podemos entender: cuando Él venga y cuando Él restaure las cosas, y ese tabernáculo, si tú quieres, sea reconstruido, dice la palabra que tendríamos que habitar en paz. Aún la misma palabra en el libro de Efesios, dice la palabra en el libro de Efesios que Él vino y abolió la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos, di conmigo, la paz. Donde nosotros que estábamos alejados, hemos sido acercados a los pactos y a las promesas del Mesías. Eso nos habla de estar en unión o en comunión los unos con los otros, estar unidos, di conmigo, juntamente con todo el pueblo de Israel. Cuando tú y yo celebramos las fiestas, di conmigo, nos estamos uniendo al pueblo de Yahweh, al pueblo de Israel, que no es sin importar si puede ser por medio de sangre, si puede ser por medio de descendencia, si puede ser por medio de ADN, pero es por medio de la sangre del Mesías que tú y yo hemos sido acercados a los pactos y a las promesas de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Estamos en unión juntamente con todo su pueblo, celebrando, guardando los tiempos, las festividades. Sabes, el rey David, mucho de lo que tú y yo semejamos, o mucho de lo que se ve dentro de las escrituras, de la imagen del rey David en la Biblia, siempre nos habla como un prototipo o de la imagen de Yeshua. Es como un prototipo de la imagen de Yeshua. En otras palabras, mucho de lo que es el reflejo de lo que ha de haber, o del que se estará reflejando, o de lo que se ve en Yeshua, en este caso, el reino de David, el tabernáculo se había levantado, se había construido. Mucho de lo, cuando vengan los tiempos, dice la palabra que todo es sombra. Déjame poner esta paréntesis. Dice la palabra, dice que todo es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad del cuerpo y la realidad de todo quien es el Mesías. Di conmigo, todo cuerpo tiene una sombra. Todo objeto de la misma manera también tiene una sombra. Y todo lo que es muchas veces el reflejo de lo que era la imagen del rey David, es un prototipo de la imagen de Yeshua. En este caso, el reinado de David, el reinado de Yeshua, vendrá después de que Él retorne a la tierra y se lleve los que son de Él, edificando juntamente con todos sus pueblos. Dentro del plan, dice que, no me quiero desviar del punto, pero mucho de lo que Él haría, dice la palabra, dice que vendría un zarandeo sobre la casa de Israel. Y parte de ese zarandeo, como leíamos en el libro de Amós, en ese zarandear a su pueblo, dice que Él no permitiría, dice, no destruiré por completo a la casa de Jacob. Más adelante vamos a ver qué significa la casa de Jacob o por qué la casa de Jacob. Hay muchas cosas que tú y yo encontramos dentro de las escrituras, y esto es parte de lo que podríamos entender lo que es la restauración. Mucho de lo que es el poder entender el contexto de la palabra
es importante cuando tú y yo venimos y entendemos, cuando muchas de las escrituras o muchas de las citas, muchos de los profetas hablaron o escribieron especialmente a la casa de Jacob, a la casa de Israel y muchos otros a ambas casas. Y cuando tú y yo entendemos a quién habla, cuando se refiere a la casa de Jacob, quién es la casa de Israel, quién es la casa de Judá, muchos de ellos vienen a traer un entendimiento a nuestras vidas y a nuestros corazones para poder en cierta manera poder tener una interpretación y para saber a quién habla y para quién está diciendo dirigido esa palabra, que mucho de ello de lo que tú y yo podemos mirar y escrito en las escrituras, di conmigo, está escrito para nosotros, que mucho de lo que hablaba para la casa de Israel en especial hablaba de un retorno, de un Teshuvá a los caminos de Yahweh. Cuando el libro de Jeremías dice parar en los caminos antiguos, en los senderos antiguos, dice y parar y mirar cuál es el buen camino y andarán por él. Nos habla de ser muchas veces esa pauta en nuestras vidas, en nuestros corazones y de analizar cuál es el buen camino. Dice, y caminar por él, dice, porque entonces hallarán descanso para vuestras almas. ¿Cuáles son los senderos antiguos? Esta palabra, esto que tú y yo tenemos aquí, mucho de lo que pensábamos que no estaba escrito para nosotros o que no era nuestro, cuando aún muchas de las citas que tú y yo encontramos en el libro de Gálatas y que hablan en cierta manera como que ya no está más vigente la ley, sino que él clavó la ley, la acta de decreto sobre el madero, y mucho de lo que se habla en el libro de Gálatas se saca de su contexto, donde muchas veces se hace entender que la ley ya terminó, ya no tiene vigencia alguna. Aún en el libro de Romanos dice que el fin de la ley es el Mesías. No es que con el Mesías vino a terminar la ley, sino es por medio del Mesías, o mejor dicho, es por medio de la Torá que nos guió para que pudiéramos venir ¿a dónde? Al Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? Pues por la ley escrita en esta palabra, que es la enseñanza, la instrucción, que Él fue nuestra guía para podernos llevar hacia ¿dónde? Hacia el Mesías. Cuando dice Romanos que Él es la culminación de la ley, de la Torá, Él es el cumplimiento. Recordamos que dice la palabra en el libro de Juan, dice, porque en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál era el verbo? La Torá, la palabra. ¿Quién se hizo carne y habitó entre nosotros? Yeshua mismo. Cuando muchas veces venían delante de Yeshua para acusarlo, para pescarle en diferentes cosas, a ver si caía, muchas de las veces que a veces se acercaban a él era para ver cuál era la opinión de él, pero recordemos que siempre Yeshua contestaba de una manera correcta. ¿Por qué? Porque él era el ejemplo vivo de la Torá, o la Torá viva viviendo en medio de nuestro. ¿Cuánto lo entendemos? Él era la culminación de la ley de la Torá. Para eso vino la Torá a enseñarnos, para guiarnos hacia Él, para llevarnos hacia Él. Y la palabra dice que en el final de los tiempos vendría un zarandeo sobre la casa de Israel, sobre todos. ¿Cuál es el propósito? Di conmigo, aprender la bendición de haber recibido que lo que está escrito en esta palabra, somos herederos de ello. No solamente herederos de ellos, pero estamos cumpliendo el plan o el cumplimiento, o restaurando, o quitando la división cuando Él venga. Porque dice la palabra que cuando Él venga, Él vendrá por un solo pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Parte de lo que tú y yo estamos haciendo, ¿sabes? Tenemos un gran privilegio. Y mucho de lo que tal vez te voy a hablar este día ya lo entendemos, ya lo conocemos. Pero muchas veces qué importante es poder entender y guardar las palabras en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder hablar y enseñar con otros y poderles enseñar el por qué pensamos como pensamos y el por qué hacemos como hacemos las cosas, porque es el fin y el propósito de lo que está establecido en esta palabra, que mucho de lo que tú y yo estamos haciendo es verdadero, o estamos siendo partícipes del cumplimiento o del propósito cuando el Mesías venga, cuando Él retorne. Porque aún en las escrituras, en el libro de Hechos capítulo 3 dice la palabra que el Mesías no vendría, que el Mesías no retornaría vamos a Hechos capítulo 3.
Versículo 17 dice, ahora hermanos, dice, yo sé que es por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes, dice, pero Elohim ha cumplido, versículo 18 dice, pero Elohim ha cumplido así lo anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que el Mesías habría de padecer. Dice, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Elohim. Dice, y Él les envía a Yeshua, designado de antemano para vosotros, a quien cielo debe recibir hasta la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló por boca de los santos profetas desde los tiempos antiguos. Sabes, una de las cosas cuando el Mesías venga, cuando Él retorne, número uno, di conmigo, vendrá por un pueblo o por un reino restaurado. Por el pueblo que Él regresará o por el pueblo que Él vendrá será principalmente por el pueblo de Israel. Ahora, parte de lo que es la restauración, hablando de restauración, cuando hablamos de restauración estamos hablando de devolver algo al plan original de lo que era antes. Porque mucho se puede decir que está escrito en la palabra que no cambiaríamos ni una tilde, ni una palabra, lo que está escrita en esta palabra, se cambiaría. Y aún hay consecuencias, dice la palabra, dice que hay de aquel que cambie algo que está escrito en esta palabra. Y muchos podríamos pensar, bueno, el estar cambiando o el estar haciendo, no cambiando, pero el estar retornando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Para cuántos de nosotros, o ya que teníamos una mentalidad formada dentro de lo que era el cristianismo, dentro de lo evangélico, al darnos cuenta de estas verdades, el guardar el día de reposo, el guardar las festividades, el nombrar los nombres de Yahweh, el guardar los días de reposo, las festividades, los mandamientos, no tanto sus mandamientos, pero el retornar a las cosas que estaban ahí de antaño, que eran para nosotros, ¿cuántos de nosotros, siendo honestos, teníamos la duda o decíamos, ¿es esto lo correcto o no lo es? ¿Nadie se preguntó eso? Yo me lo llegué a preguntar, porque fui enseñado de cierta manera que así se tenía que hacer, que ese era como la guía, vamos a llamarle de lo evangélico, y en cierta línea te conducías. Pero cuando venías a entender acerca de los nombres, de guardar los mandamientos, el guardar el día de reposo, ya no el día domingo, venía a ser como una gran controversia de decir, estoy cambiando algo de lo que Yahweh estableció, que lo que Yahweh dijo, no estás cambiando nada, no estamos cambiando nada, porque eso es muchas de las preguntas que mucha gente tiene, porque muchos piensan que estás cambiando, pero no estás cambiando o no estamos cambiando, estamos restaurando el plan original de lo que había sido desde el principio de todas las cosas, porque no fue hasta el año 324 donde mucho por medio de los concilios las cosas cambiaron, donde se nos quitaron el día de reposo. Ya no teníamos el día de reposo, sino que se había levantado un edicto que ahora el día de descanso ya no sería el día sábado, sino que el día de descanso ahora sería el día domingo. Y tú lo puedes mirar que por muchas generaciones, aún dentro de los trabajos seculares, generalmente muchas veces se trabaja el sábado, pero el día domingo es un día sagrado porque no se trabaja. ¿Cuánto lo entendemos? Y así se nos fue inculcado. Pero la misma palabra en Hechos capítulo 3 dice que el Mesías no retornaría o no regresaría hasta la restauración de todas las cosas. Daniel capítulo 9, cuando tú lees Daniel capítulo 9 acerca de los imperios que se levantaría, acerca de un gobierno que se propondría cambiar los tiempos y las leyes, y muchas de las cosas que están escritas, los tiempos, las leyes, ¿cuáles son? Recordemos que los tiempos son los tiempos designados ¿de quién? De Yahweh, que son sus festividades. De proponer cambiar los tiempos, las leyes, cuáles son las leyes, los mandamientos de la Torah de Yahweh. Se nos hizo pensar por mucho tiempo que los mandamientos ya no eran vigentes para nosotros, que el Mesías había venido a cumplirlo por nosotros. En ninguna parte dice que Él los cumplió por nosotros, dice que Él vino a hacer el cumplimiento, dice que Él no vino a abolir, a abrogar nada, sino al contrario, Él vino a cumplir los mandamientos. No fueron quitados. Están vigentes para todos nosotros. Aún Mateo capítulo, vamos rapidito, Mateo capítulo 5.
Dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde, que es la yod del alfabeto, de la ley, hasta que todo se cumple. O sea, en otras palabras, hasta que el cielo y la tierra no pasen, di conmigo, la Torá, la palabra de Yahweh, sigue siendo vigente. ¿Cuánto lo entendemos? Todavía hay cielo y hay tierra, tenemos vida, respiramos. Dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque dice que vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos. Dice, no entrarán en el reino de los cielos. Fíjate, en ninguna parte dice que Él los quitó. Es más, otras de las citas dicen, cuando vinieron y se le acercaron delante de Yeshua y le dijeron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Yeshua les dijo, dice, guardarás, dice, escucha, oh Israel, amarás a Yahweh con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque de esto depende toda la ley y los profetas. No dice que esos son los únicos. Dice, de esos dos depende la ley de los profetas. La ley de la Torá. ¿Cuáles fueron los mandamientos dados por quién? Por Yahweh. No los dio el hombre. ¿Quién los dio? Los dio Yahweh, nadie más. Dice, y guardarás, dice, amarás a Yahweh con toda tu alma, con todo tu corazón. Cuando hay verdaderamente un corazón para amar a Yahweh, di conmigo, no hay mandamiento tan grande y tan difícil que sea imposible para poderlo guardar. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando Yeshua dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. La palabra amar viene de la palabra java, que significa decidir. No es un sentimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. No es algo que siento el poder amar, sino es una decisión. Lo que Yeshua estaba diciendo, si has decidido, si me amas, si has decidido seguirme, guardarás mis mandamientos. ¿Cuántos hemos tomado la decisión de seguirle? Mejor dicho, ¿cuánto le amamos? Amén. Y sabes, en ese amar es porque hemos tomado la decisión de ¿qué? De seguirle a Él. Y el seguirle no es cuestionar su palabra, sino es el obedecerla. ¿Cuánto lo entendemos? Si Yahweh nos pide algo, no hay opción que nosotros podamos tener o tomar, sino porque el dueño y aquel que pagó el precio por nuestras vidas y por nuestros pecados, dice que fue Yeshua. Dice, por lo tanto, los que viven ya no viven para sí, sino ahora viven ¿para quién? Para Él. No es que no tengamos una voluntad propia. Tampoco quiero que malentendamos, ¿verdad? Que no tenemos una vida y que ya no nos pertenece. Pero ¿qué dice la misma palabra? Dice, porque cualquiera que pierda su vida por causa mía, ¿qué dice la palabra? La ganará. Dice la palabra, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo? Sabes, el perder lo que aparentemente puede parecer como una pérdida, de decir, es que tú sirves a Él, ya no tienes voluntad, ya no tienes dominio, eres esclavo de Él. Sabes, no estamos perdiendo nuestras vidas, di conmigo, la estamos ganando. ¿Para cuántos nuestra vida ha sido mejor ahora de lo que era antes? Porque dice la palabra que antes éramos esclavos del pecado. Romanos 6 dice, ¿o no saben que cuando se disponen a alguien para obedecer son esclavos de aquel de que se someten? Ya sea para obediencia, para desobediencia, dice, para vida o para muerte, son esclavos de ello. Cuando nos sometíamos a las cosas de este mundo, sin pensarlo, muchas veces sin entenderlo, quien operaba sobre nuestras vidas, ¿quién era? Satanás. Era el quien operaba. Él era el quien gobernaba sobre nosotros. Éramos esclavos ¿de dónde? Del pecado. Y las obras del pecado hacíamos. Y dice la palabra que las obras de la carne son muy conocidas. Borracheras, tantas cosas que habla la palabra. Y en muchas de esas cosas estábamos nosotros. ¿Cuánto lo entendemos?
Pero por su amor y por su misericordia nos sacó, nos rescató y nos sacó de ese lugar. Y al momento de que Él pagó un precio por nosotros y trajo una libertad sobre nuestras vidas, es para que nos conduzcamos en esa libertad. Y muchas veces lo que hacemos cuando renunciamos, muchas veces a lo que se podría decir nuestra vida, lo que nos place, lo que nos gusta hacer, etcétera, etcétera, no estamos perdiendo nada, estamos ganando, porque por medio de ese guardar o ese caminar estamos conservando nuestras vidas delante de Él. ¿Cuánto damos gracias al Padre? ¿Sabes? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: es por sus mandamientos, por su enseñanza, que nos dirige y que nos enseña el camino. La palabra dice: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra, su enseñanza, su instrucción es esa luz que tú y yo necesitamos diariamente para iluminar nuestros caminos, nuestros senderos, para caminar en esa luz. ¿Sabes? Cuando se apaga la luz, hay tinieblas. Las tinieblas son la ausencia de la luz. Donde no hay luz, no hay dirección. Y donde no hay dirección, puede haber pérdida. ¿Cuánto lo entendemos? La importancia de poder caminar a la luz de esa palabra, que Él sea el que nos muestre el camino. Y sabes, participamos o estamos siendo partícipes de algo que Yahweh está haciendo y que Él prometía que haría al final de los tiempos. ¿Sabes? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: somos un pueblo verdaderamente bendecidos. Y no solamente bendecidos por tener una vida de paz, de shalom, pero somos verdaderamente un pueblo bendecido, cual ha tomado Yahweh o el Padre, un remanente. Y por su gracia y su misericordia nos ha mostrado y nos ha enseñado su palabra. Y estamos siendo partícipes de esa restauración que Él estará haciendo en el final de los tiempos. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Porque por eso somos privilegiados. ¿Sabes? No se lo reveló a nadie más. Si puedes poner el nombre de cualquier otra persona. No se le reveló a nadie más. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: te lo reveló a ti y a mí, que hemos tenido un corazón para seguirle y para obedecerle a Él. Y por eso somos bienaventurados, porque somos partícipes de esa restauración que Él estará haciendo en el final de los tiempos. Queremos ser parte de lo que pueda cuidar, parte de su remanente, parte de su rebaño, parte de su cosecha, y ser parte de lo que Él estará haciendo en el final de los tiempos, para que podamos cuidar, para que podamos ministrar la vida de otros. Lo que Él vino a buscar, lo que Él vino a rescatar, dijo: porque yo no he venido a buscar sino a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Hechos estableció un cuerpo de ministerio para cuidar la obra, su asamblea, su quejilá, gente número uno. Sabes, mucha gente muchas veces puede decir: es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia o el pastor todos son iguales, o la iglesia todas son iguales, etcétera, etcétera. Y podemos tener un sinfín de tantas cosas y un sinfín de tantos argumentos. Pero sabes, la realidad de todo es que muchas veces son nuestros pretextos para no acoyuntarnos dentro del cuerpo del Mesías, porque dice la palabra que todos nosotros venimos a conformar parte o el cuerpo del Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo somos cuerpo del Mesías. Y la cabeza de todo el cuerpo es Él. Quien dirige es Él. Pero todos nosotros venimos a conformar parte de un solo cuerpo, donde estamos acoyuntados los unos a los otros, donde un cuerpo consta de diferentes miembros, donde un miembro no conforma todo el cuerpo. Donde todos nosotros, voltea con la persona que está a tu lado, todos nosotros conformamos el cuerpo del ministerio local o de la asamblea del Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? Somos unidos, somos acoyuntados los unos con los otros. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Sí, vamos a leer el versículo 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así, aunque nosotros somos varios, fíjate lo que dice la palabra, dice: porque así como en el cuerpo es uno, hay un solo cuerpo, y tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también en el Mesías. Dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, esclavos o libres. Dice, y todo nos dio de beber el mismo espíritu. Dice, porque el cuerpo, fíjate lo que dice el versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, di conmigo, sino muchos. Uno de nosotros no conforma el cuerpo del ministerio local. Quien conforma el cuerpo, el edificio, la asamblea, di conmigo, somos todos nosotros que conformamos el cuerpo del Mesías. Cuando la palabra habla y dice que Él retornará y Él vendrá por una asamblea sin mancha y sin arruga, lo que habla acerca de la novia del Mesías es principalmente la novia, es aquello que conforma el cuerpo del Mesías, el cuerpo de creyentes que somos todos nosotros. Di conmigo, todos nosotros conformamos el cuerpo del Mesías. No es que sea yo solo, es todos nosotros. Y dice la palabra que Él vendrá por una asamblea sin mancha y sin arruga, donde ese cuerpo lo conformamos todos en unidad. Cuando Él venga, Él retornará por su asamblea, por todos nosotros. Parábola de las 10 vírgenes, cosa de lo que tú y yo podemos entender. Las 10 vírgenes hablan acerca de que estaban comprometidas con el novio. Mas sin embargo, dentro de todas ellas, ambas o las 10 estaban esperando y aguardando la venida del novio. Mas si vemos dentro de la parábola de las 10 vírgenes, no habla para las naciones, no habla para el pueblo gentil. La asamblea o la novia, el novio representa a Yeshua. La novia la conformamos todos nosotros, aunque estamos conformados, tanto el género de hombre, mujeres, todos nosotros conformamos el cuerpo del Mesías. O la novia del Mesías somos todos nosotros. Sin importar si tú quieres denominación. Pero es muy específico, dice la palabra, que 5 de ellas estuvieron despiertas y 5 de ellas estuvieron dormidas. Mucho de lo que es muchas veces el cuerpo del creyente o el cuerpo del Mesías, lo que es la novia del Mesías, muchos están despiertos y muchos duermen. Y tú y yo voltea con la persona que está a tu lado y le tenemos que asegurarnos de que haya suficiente aceite en nuestras lámparas para cuando el novio regrese. ¿Cuánto lo entendemos? Tenemos que estar llenos de Él, de alimentarnos de Él, llenos de su palabra, con suficiente aceite en nuestras lámparas. Es muy conocido muchas veces. Cuando vienen las luchas, las tribulaciones, las aflicciones, aquel que está firme y creyendo en Él, a pesar de las luchas, de las tribulaciones, como dice la palabra, dice, aunque venga el día cálido o el día fuerte, dice, permanece firme en medio de todo. Porque echó raíces profundas, como dice la palabra, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Dice que en todo dará su fruto, dice, y su hoja no cae. Porque está firme creyendo y agarrándose confiadamente delante de aquel que todo lo puede. Pero cuando no hay de nada sólido de dónde pescarnos y de dónde tomarnos, cuando viene la lucha y la aflicción, muchas veces viene la tribulación y vemos de un lado y otro para otro. ¿Qué dice el libro de Amós? Dice, porque en el final de los tiempos yo andaré a la casa de Israel, pero aquellos que son míos, que están afirmados en mí, dice, no caerán, no permitiré que ellos caigan. Porque puede venir la lucha, la tribulación, la prueba, pero di conmigo, en medio de todo, estaremos firmes creyendo en Él. ¿Cuánto lo entendemos? Es el echar raíces, de afirmarnos en Él, en su palabra, de no soltarnos. Por muy difícil que pueda parecer la situación, es afirmarnos de Él, tomarnos de su mano. Versículo 27, vamos a leer de ahí mismo capítulo 12. Dice, ahora bien, vosotros son el cuerpo del Mesías, dice, y cada uno individualmente un miembro de Él. Todos nosotros venimos, di conmigo, venimos a conformar un miembro del cuerpo.
todos nosotros. Un cuerpo tiene diferentes funciones. Dice la misma palabra en el libro de Corintios, dice, porque no todos pueden ser nariz, no todos pueden ser mano, pero dice la palabra que todos venimos a formar una función, venimos a tener una función dentro del cuerpo del Mesías. ¿Cuántos lo entendemos? Como yo soy, así tal cual, venimos a formar parte del cuerpo del Mesías. Con los dones, con los talentos que Él nos dio, etcétera, etcétera. Pero venimos a formar parte de Él. Porque no todos podemos ser manos, no todos podemos ser ojos, etcétera, etcétera. Dice la misma palabra, dice Pablo en el libro de Corintios. Venimos a formar parte de Él, Dice, y en la iglesia Elohim ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso, dice, son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso todos son obradores de milagros? Dice, ¿acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Dice, mas desead ardientemente los mejores dones. Dice la palabra que Él es el que los dio. No me quiero desviar de este punto, pero quien los dio, dice que Él dio dones ¿a quién? A los hombres. Hay un don que se nos fue dado y que nos fue impartido por medio de ¿quién? Por medio de Él. Amén. Vamos a continuar. Sabes, una de las cosas que Él desea, y me vuelvo a pegar mis apuntes. Una de las cosas que Él desea o queremos tener, número uno, es el fundamento o la base, pero tenemos que aprender el saberlo para hablar, enseñar con otros, contestar. Vuelvo a repetirlo, el por qué creemos, el por qué hacemos las cosas. Porque número uno, dice la palabra, vuelvo a repetirlo, Él zarandería a la casa de Israel. Dice la palabra no a la casa de Judá, dice la casa de Israel, no la casa de Judá. Yahweh sabe dónde está el pueblo judío, dónde está la casa de Judá, número uno. La casa de Israel son las 10 tribus que se perdieron. Y que cuando ese pueblo vino delante de Yeshua, Mateo capítulo 15, vamos rapidito, Mateo capítulo 15. Quiso Mateo capítulo 15, versículo 24, le dice, y respondiendo Él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue enviado? Di conmigo, a las ovejas perdidas, a la casa de Israel. Cuando vemos la casa de Israel son esas 10 tribus. Te lo dije, son cosas que ya entendemos, pero que muchas veces es volverlas a refrescar. Esas 10 tribus o esa casa de Israel representan las 10 tribus que se perdieron. Y la importancia de poder entender el contexto, vuelvo a repetir, de lo que es la casa de Israel, la casa de Judá, eso no estoy diciendo que si no lo entiendes no vamos a saber nada, pero eso nos abrirá mucho el entendimiento y el concepto de los escritos de los profetas que hablaron muchas veces para un pueblo o para otro, o lo que muchas veces el Padre puede hablar a nuestras vidas o a nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Ese tener el entendimiento muchas veces de las cosas, el por qué. El poder hablarlas, enseñarlas con otros. Entre las 10 tribus que se salieron dentro de las manos de Jeroboam, desde entonces vino Yeshua y empezó un recogimiento. Sabes, era un poco mejor, si tú podríamos decirlo, el poderlo reconocer en aquel entonces. ¿Quiénes son los que se habían perdido? Porque parte de aquellos que se habían perdido, esas 10 tribus fueron aquellos en su totalidad las que se fueron al exilio. La casa de Judá se fue a un cautiverio por 70 años. Tiempo después, o mejor, primeramente la casa de Israel se fue en el exilio. Tiempo después la casa de Judá se fue en el cautiverio. Y mucho de lo que tú y yo podemos mirar, era más fácil el poderlo reconocer en su tiempo que ahora. Aunque en los tiempos de Yeshua. Vamos a Lucas capítulo 9. Sabes, el Mateo capítulo 5... Para terminar más parte del punto que te estaba hablando, en aquel entonces era más fácil el poder reconocer cuáles eran parte de esas 10 tribus. Aún en los tiempos de Yeshua, muchos de los que se fueron en aquel entonces dentro de ese exilio, se piensa que fueron a habitar las orillas de las costas. Lo que uno puede mirar en el libro de los Evangelios, en Mateo capítulo 4,
en Mateo capítulo 5, que son las bienaventuranzas, mucho de lo que tú y yo encontramos en ello dice que cuando el Mesías estaba hablando, dice que habló a los que se encontraban al otro lado del Jordán para que se cumpliera lo escrito en el libro de Isaías. Dice que la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, dice, vio la gran luz y la luz resplandeció a ellos. ¿Sabes? Cuando el Mesías o cuando Yeshua empezó a hablar este mensaje, y empezó a hablar de las bienaventuranzas, dice que eran alrededor de 5,000 personas aproximadamente los que estaban escuchando el mensaje. No eran judíos. Eran de esas tribus perdidas, de aquellos que se encontraban al otro lado, que cuando empezaron a escuchar el mensaje vinieron y se acercaron. De aquello que se había perdido, lo que Yeshua dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que se encontraban hacia el otro lado, a los cuales dice el libro de Isaías, dice que la luz resplandeció sobre ellos. Esa tierra de Zabulón, de Naftalí, generalmente se le conoce que fueron a las orillas de las costas donde fueron a habitar principalmente estos perdidos de la casa de Israel durante ese tiempo de exilio. Para muchos. Y a Yeshua vino a pregonar el mensaje sobre todos ellos. Lucas capítulo 19, versículo 9. Dice, Yeshua le dijo, dice, hablando de Zaqueo, que era un defraudador, dice, y Yeshua le dijo, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, dice, ya que él también es hijo de Abraham, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, ¿qué dice la palabra? Lo que se había perdido. ¿Sabes? Cuando algo se pierde, yo no sé, pero ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos perdido algo? ¿Nadie? Muchas veces, o lo que generalmente muchas de las veces alguna persona hace, cuando algo se pierde y eso algo que se perdió es reencontrado o se vuelve a encontrar, se pone en un lugar aparte o en un lugar separado con el fin o con el propósito de que no se vuelva a extraviar. Di conmigo, eso somos nosotros para Yahweh. Sabes, nosotros siendo pueblos de Él, y yo creo que hasta esta parte llego, y nosotros siendo pueblo de Él, y que éramos ovejas de su prado, y éramos parte de ese pueblo, parte de esa descendencia que se perdió. Y sabes, no importa, y te lo vuelvo a repetir, sea por medio de la sangre del Mesías, sea por medio del ADN, sea por medio del linaje de esas 10 tribus que se perdieron, sea por descendencia judía si tú quieres. No importa si no lo somos. Porque por algo Él envió a su Hijo. Porque dice la palabra que de tal manera Él amó el mundo que envió a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tuviera la vida eterna. Que cuando tú y yo venimos y ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra emuná, y nos afirmamos a esa palabra y reconocemos que Él murió y que Él resucitó de entre los muertos, y venimos en un arrepentimiento y en un teshuvá, eso nos trae a un retorno nuevamente a los caminos de Él, sin importar si es por medio de la casa de Israel, si es por medio de la casa de Judá, pero es por medio de la sangre de Yeshua. Di conmigo que tú y yo tenemos retorno a los caminos del Padre. Es por su sangre. Que cuando hay ese retorno principalmente, nos pone en ese lugar, que los que habíamos sido perdidos y que estábamos separados de sus pactos, de sus promesas, Él nos toma, y una vez que nos, sabes, muchas veces se dice o se ha predicado que somos doblemente de Él. ¿Y sabes por qué doblemente de Él? Número 1, dice la palabra, porque Él nos hizo, porque Él nos formó y porque Él nos creó. Quien era el dueño, el amo sobre nuestras vidas, éramos nosotros, la humanidad. Dice que hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, que después por la corrupción del hombre se perdió, por la inclinación inclinada al mal por medio de Adán, que pecaron. Dice que vino una simiente sobre nuestras vidas y que nacemos con una naturaleza inclinada hacia el mal. Y esa es nuestra naturaleza. Y aunque nos extraviamos y nos perdimos identidad, perdimos todo.
pero era necesario la sangre de por medio, la sangre de su Hijo Yeshua para volvernos a tomar. Porque la misma palabra dice que cuando un hombre se separa de una mujer, dice no la puede volver a tomar nuevamente como ella, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que hubiera sangre derramada para que Él nos pudiera volver a tomar, di conmigo, como su pueblo. Por eso tuvo que venir su Hijo Yeshua. Porque Yeshua dijo, porque yo y mi Padre somos uno. Se despojó de toda su gloria y de toda su grandeza y vino a ser semejante a los hombres para morir en medio de ese madero, para que a través de esa obra, a través de ese madero, pudiera lograr la redención eterna sobre nuestras vidas, siendo el sacrificio, como dice el libro de Hechos, dice, siendo el sacrificio una vez y para siempre, que por medio de esa sangre derramada, nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que éramos un pueblo que no tenía misericordia, que no teníamos gracia, por medio de esa sangre derramada nos tomó nuevamente como su pueblo. Y di conmigo, somos doblemente, di conmigo, de Él. Donde Él nos ha tomado, donde Él nos rescató y donde Él nos coloca y nos pone en un lugar separado, di conmigo, en un lugar aparte. Sabes, todos nosotros que hemos sido perdidos, que estábamos perdidos y que fuimos encontrados por Él, Él nos tomó para ponernos en un lugar separado, aparte, para consagrarnos de uso exclusivo de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Somos suyos, somos de Él. Amén. Yo creo que si te podemos inclinar, si puedes poner tu mano sobre tu corazón como una señal delante del Padre. Padre, gracias por el gran sacrificio, Padre Yahweh, que tú hiciste para con nosotros. Porque aunque nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados, y éramos ajenos totalmente a tus pactos y a tus promesas, y aunque tal vez muchos de nosotros proveníamos tal vez de linaje o de descendencia, Padre, de tu pueblo, de esas 10 tribus, y que nos perdimos y nos extraviamos. Y si tal vez no teníamos nada que ver con tu pueblo, pero quisimos acercarnos a ti, tú tuviste que enviar a tu Hijo para que por medio de esa sangre derramada pudiera haber el perdón sobre nuestros pecados. Donde por ese sacrificio tú lograste la redención eterna una vez y para siempre. Donde ahora, Padre, el pecado ya no tiene más dominio sobre nuestras vidas. Ni hay más condenación sobre nuestras vidas ni nuestros corazones. Porque sabemos que somos tuyos. Porque sabemos que tú nos has separado y tú nos has puesto en un lugar aparte para consagrarnos como hizo exclusivo tuyo. Que nuestras vidas, Padre, sean para servirte, para honrarte, para glorificarte todos los días de nuestras vidas. Que cuando muchos dicen que hemos perdido nuestras vidas por servirte a ti, al contrario, le hemos ganado. Porque nos has dado una vida mejor, una vida de paz y una vida de shalom, donde el pecado ya no más gobierna sobre nosotros, donde eres tú quien gobierna sobre nuestras vidas, que nos has traído una libertad. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Y gracias por la sangre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias por Yeshua. Gracias, Yeshua, que eres tú quien nos ha perdonado y nos has rescatado y nos has dado una vida nueva. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Nuestras manos levantadas. Padre, bendícenos, Padre Yahweh, en esta tarde. Levantamos y extendemos nuestras manos delante de ti. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja.